Hola Federico, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo va? ¿Todo Bueno, bien? bueno, te agradezco un montón que te tomes este ratito para hablar para hablar un poco, ¿no? Dale, un Bueno, placer. bueno, me encanta. Mira, me interesa primero hablar sobre cómo fue o por qué te acercaste a los mercados financieros, porque vos según tengo entendido, entre el 96 y el 2000 estabas como director de la firma de bolsa Inves Capital. Me interesa saber cómo fue que llegaste a ese lugar. Creo que era de tu padre, ¿puede ser? Sí, mi padre junto con otros socios arrancan la casa de bolsa allá por el año creo que 90, 91, pleno Sí, auge de Argentina. claro. eh, y, y él ya venía de antes porque no tenía la casa de bolsa, pero sí tenía un pequeño banco de inversión que trabajaba con algunos bancos europeos, fondeaba operaciones en la época de los 70, de los 80, y después cuando explota el tema de la deuda externa, el problema de México, allá por Sí. el año 82 creo, y empiezan a defaultear todos los países, él de alguna forma empezó a convertir deuda externa capitalizando las empresas. Lo mismo que hacía este famoso muñeco del año 90, de los años 90, un empresario famoso, ¿cómo se llamaba? Navarro creo que se llamaba. Excel y Ah, todas esas cuestiones. sí, Bueno, sí. mi padre desde antes empezó con otros socios convirtiendo deudas de empresas y de alguna forma tratando de salvar empresas, terminó comprando un montón de emprendimientos. Entre Ah, ellos, claro. una empresa que era de unos italianos, que se llamaba Sniafa, otra, ya me olvidé, bueno, incluso el Hotel Libertador, él se lo compró a los Cafiero, justamente convirtiendo deuda que tenía de Cafiero con el Estado, eh, Ah, con un grupo alemán, en fin. Así que nada, él de alguna forma estuvo involucrado en el mercado financiero desde siempre. Esa desde siempre, semilla me la claro. plantó, y bueno, esa semillita después se evolucionó en la casa de bolsa. Yo terminé trabajando ahí con un grupo de gente. Y después, bueno, nada, se transformó en la casa de bolsa en el proyecto de Patagon porque me junté con estos jóvenes que vinieron con la idea. Sí, Entonces eso fue te como quería transformar. preguntar. ¿Eh? Claro, pero antes, sí, eso te iba a preguntar, pero antes te quería preguntar algo más. ¿Vos tenés formación en economía o no tenés una carrera universitaria, digamos? Sí, yo estudié economía en Estados Unidos. Ah, está bien. Sí, y quería que me explicaras bien la historia de Patagón, porque yo me acuerdo, o sea, yo me acuerdo de ese momento, de otras cosas estuve investigando ahora antes de esta entrevista. Estos dos jóvenes universitarios estuvieron recorriendo varios lugares buscando fondeo para la idea de crear Patagón. Y ustedes fueron los que les dijeron que sí, pero creo que habían golpeado unas cuantas puertas y le dijeron que no. Entonces me interesa que me cuentes bien ese momento y por qué le vieron de atractivo al proyecto ese. A ver, la realidad es que uno siempre se encuentra con ese tipo de cosas, no se sabe por qué. El destino habrá dicho que yo era como comer un loco de mierda, perdón mi francés. Sí. Me pareció muy interesante la idea, soy un tipo arriesgado, Claro, eso es así he fundamental. fracasado y he tenido éxitos, Mm, pero me habré tirado un piletazo. En ese momento tenía 28 años y creía que yo era más grande que el mundo, así que nada, me aposté y me arriesgué. mm, Lo convencí a mi claro, padre, que fue complicado, porque bueno, imagínate mm, convencerlo al húngaro no fue fácil. claro. Y ustedes, tengo entendido que no es que pusieron dinero, sino como que entregaron la sociedad de bolsa, ¿puede ser? Como En que se realidad, bueno, las fusionaron las dos dos cosas. cosas. Integramos el negocio se transformó de una casa de bolsa al proyecto de Patagon, pero además mi padre y otros inversores pusieron un poco de plata. Ah, claro. Pero bueno, fue
En ese momento recién empezaba la semilla de Internet, se empezaba Claro, a hablar sí. de lo que iba a terminar ocurriendo, y bueno, y yo creo que en definitiva me dejé llevar. Wenceslao, la verdad que tenía una visión bastante clara de lo que tenía que pasar y lo que iba a pasar. Constancio, que era el socio, el otro, el tercero en discordia, también era un chico con mucha visión, con mucha pasión. Nos dejamos llevar, lo convencimos a mi viejo y después todo pasó tan rápido que ya ni me acuerdo por qué. El por qué tampoco, nunca voy a entender por qué, pero bueno, a veces uno tiene Claro. suerte. Sí, sí, la suerte creo que tuvo que ver, ¿no? Ahí. ¿Y cómo fue el proceso de venta? Porque lo más increíble, lo que uno recuerda de lo de Patagon, es que después lo compró el Banco Santander por creo que fueron 528 millones de dólares y a los pocos meses fue que estalló la burbuja de las .com. ¿Cómo fue ese proceso de venta? A ver, de lo que yo me acuerdo es que el mundo entero estaba, de todo el mundo.com, estaba en una burbuja total. Y era una carrera contra el tiempo. En ese momento, todos los proyectos, no solamente el tema nuestro, sino que todos, eh, corrían una carrera contra sí mismo. ¿Por qué? Porque creían que si el único que iba a llegar era el que llegaba primero. Entonces era una carrera a ver quién gastaba más plata y quién llegaba primero y no importaba la plata. ¿Por qué? Porque los mercados no paraban de subir, los activos volaban, volaban, volaban. Yo creo que fue más que nada Santander se apuró porque no quería quedar atrás en la carrera de todos los otros bancos que estaban desarrollando aplicaciones y metiéndose rápidamente en el negocio. Y de alguna forma, en ese momento el paradigma era el que primero pega, pega mejor. Y es el único que va a llegar. Mm, Eh, y no fue tan así, obviamente, porque si, no sé si te acordás, pero en ese entonces Google no existía. claro. Me acuerdo del buscador en ese momento era Yahoo Yahoo, o sí, estaba América Online, que era el proveedor de Internet, que tenía su portal. Después todas esas cosas desaparecieron. Se tal cual, reconvirtieron, sí. se reinventaron. Nosotros en ese momento me acuerdo que éramos jóvenes, bueno, los chicos eran más jóvenes que yo. Yo tenía 30 o 28 y Constancio y Wenceslao, no sé, creo que tenían 26 o 25, recién salido de la universidad. Íbamos a los bancos o a las otras casas de bolsa y contábamos lo que queríamos hacer y nos miraban como diciendo, estos tipos están locos. ¿Quién en su sano juicio va a ponerse en internet o con una aplicación y va a suscribir un fondo online? O sea, y hoy todo el mundo lo hace por el teléfono directamente. Claro. Entonces, un poco también uno tiene que imaginarse cómo va a ser el futuro y de acuerdo a eso ocurren o no ocurren las cosas. Claro, en ese momento, o sea que vos percibías que se estaba formando una burbuja, según lo que dijiste recién, o sea, vos la casabas a percibir. Sí, yo creo que todo el mundo estaba sabiendo que había algo raro, Mm, pero no se sabía cuándo iba a corregir o cuándo iba a terminarse todo eso. Y además, era mes tras mes, o sea que no es que uno decía, bueno, esto está a punto de explotar, porque decías eso y al mes seguía subiendo, seguía subiendo. Entonces, claro, yo creo que de alguna forma la desesperación por no estar y ser el primero hizo que mucha gente, o muchos bancos, instituciones y fondos y demás, hayan gastado fortunas en cosas que después no funcionaron. claro. Sí, y justamente hablando de gastar fortunas, te quería preguntar, porque vos después, o sea, eso quería preguntarte, si fue después de la venta de Patagon o si fue una cosa en simultáneo, vos empezaste a invertir en varios portales, en autos.com, en otro que era de cupones. Me interesaba preguntarte si eso lo hiciste con la plata que recibiste de la venta de Patagon o eran inversiones aparte. Una mezcla. Habían Ah, otros inversores que querían subirse a la ola, creían que yo tenía la bola de la cristal, bola de cristal, claro. me acompañaron en delirios y en otras cosas que anduvieron bien. Recién mencionaste el proyecto de los autitos por internet. Sí. En ese momento,
Guillermo Dietrich y Dietrich, otros sí. amigos, arrancamos un portal que se llamaba Autocosmos, y ese anduvo un tiempo y después, bueno, yo me fui, yo me retiré, después Dietrich también creo que se fue a los cuantos años. También otro proyecto de cuponcitos, de cuestión de descuentos, pero hubo un montón. Algunos anduvieron bien y otros fueron un fracaso. Parte fue con dinero del que se cobró de los proyectos del tema de Patagon y otro fue nada. Otros inversores que me quisieron acompañar en aventuras que algunas llegaron a buen puerto y otras fueron un Y otras desastre. no. O sea, No, realmente un desastre. No es que no llegaron a un puerto, sino que fueron desastre. como todo, yo creo que debo haber Sobre todo cuando tenido, se corre riesgo, ¿no? Como, mm, es que cuando uno tiene una idea clara, y un buen equipo, se anima, pero después las cosas van cambiando y tenés que adaptarte. claro, Eh, y a veces ponerse el rol de emprendedor barra inversor es complicado, porque no mezclas todo el tiempo ese mismo rol. Es muy difícil acompañar a emprendedores, ayudarlos a emprender y a sacar adelante el tema, y después tenés que ponerte en abogado del diablo y decir, no, flaco, vos no cumpliste este plan, no hiciste este presupuesto, te quedaste sin dinero, bueno, entonces ahí empiezan los problemas. Pero bueno, claro, no hay mejor plan que se pueda cambiar. De claro. todos los distintos emprendimientos que apoyé en su momento, algunos, por supuesto, llegaron a muy buen puerto, como, no sé, Globant, Technisys, que puse mi semilla ahí, que fui parte de un montón de otros inversores, y otros fueron un desastre. Y bueno, algunos tuve que yo personalmente ocuparme de cerrar, porque no Mm. quería dejar un desastre en la calle, y otros, nada, se vendieron o los cedí mi parte a otros inversores o a los mismos emprendedores. Claro. Y a nivel personal, porque vos justamente me comentaste, hiciste una frase como que, bueno, como que eh, se sumaron a como que vos habías apostado por ser un loco de mierda, dijiste. Entonces, lo que te quería preguntar es si a nivel personal el hecho ¿no te pasó que el éxito te mareó un poco en el momento de Patagon? ¿Notaste cambios en tu vida, en tu personalidad o no? Fue una cosa, el No, éxito entre comillas, ¿no? Mm, seguí siendo el mismo loco de siempre. claro. No, a ver, yo creo que siempre tuve muy en claro, tenés que ser muy ambicioso y tenés que romperte el lomo como Mm, corresponde. Pero nunca hay que dejar de pensar que siempre en la vida uno a veces depende de la suerte. Y eso creo que lo tuve siempre bien claro. claro, Entonces, siempre supe que no era porque yo era el rey Midas y era un genio. Simplemente tuve suerte. Estar en el momento claro. correcto, con la gente adecuada, y se dieron un montón de circunstancias que justo todo funcionó. Claro. ¿Y qué es lo que más te gusta de esa faceta tuya, de la parte de inversor de capital riesgo, digamos? Lo que más te atrae, no sé. A veces realmente cuando las cosas salen bien, le cambias la vida a mucha gente. De alguna forma u otra, por la suerte que uno tiene, por la educación que uno tuvo, por el ejemplo de mi padre, en fin, cuando las cosas salen bien, evidentemente creaste empresas, diste trabajo, generaste riqueza. Un montón de emprendedores siempre me agradecen que gracias a vos yo tengo mi empresa acá en Miami, en España y demás. Y bueno, sí, es lindo que te llamen y te digan, che, gracias a vos yo, no sé, terminé siendo fulano de tal. Mm, Eh, yo creo que es un poco, uno eso lo hace indirectamente, lo hace sin querer, porque en definitiva lo que estás pensando es en vos, y no en el otro. Ahora, indirectamente, al vos generar riqueza para vos, también indirectamente diste laburo,
generaste Mm, riqueza, creaste nuevas empresas, cambiaste paradigmas, no lo sé. Yo me imagino que hay un poco de eso. claro. Y no, cómo ves la realidad de hoy? Ni siquiera de hoy, porque Argentina es como complicada todo el tiempo. ¿Vos te imaginás que si vivieras en otro país, quizás tuvieras otro éxito, no sé cómo llamarlo? ¿Cómo sería tu trabajo en otro lugar? O quizás te gusta Argentina, justamente por todos los problemas que hay acá, no sé. a ver, Argentina la verdad es un cuento muy frustrante, porque tiene todo para hacer y para dar, pero es una máquina de impedir, de destruir todo el tiempo. Eh, yo me imagino que en otros países, con otras reglas y manteniendo las reglas de juego, el emprendedor argentino tendría 20 veces más éxito. Claro, Ahora, quizá el argentino no sería, el emprendedor argentino no sería como es si estuviese viviendo en un ecosistema un poquito más normal, un poco más amigable para los negocios. Puede claro, ser, no lo sé. claro. Eh, Lamentablemente, yo no veo que esto termine bien, porque es un cuento a nunca acabar. Ya hace 45 años que estamos igual Sí. y lamentablemente no lo veo bien. Mm. Cada vez más Sí, como, se va afuera, el inversor pierde el interés, el emprendedor empieza a buscar nuevos destinos, y la destrucción de riqueza y de empresas y de proyectos y de ganas cada vez es más acentuada. claro, eso te iba a decir, ¿qué pensabas? Porque hay como sí, vos lo dijiste, o sea, mucho desencanto, sobre todo en las nuevas generaciones, con respecto a lo que ofrece el país. ¿Qué mensaje Ahora, le darías a ellos? eh, todo puede cambiar y evidentemente yo fui una suerte de creación de la generación de los 90. Pensar Mm, que cuando yo arranqué, recién salido de la universidad, este, veníamos recién del experimento de Menem, donde Menem de alguna forma había terminado en un quilombo del año 90 con la hiperinflación de Menem, y a partir de que viene Cavallo y ordena toda la economía, el boom es total. ¿Por qué? Porque evidentemente todos éramos la niña mimada de la década de los 90. Eso ayudó a hacer mucho, pero también destruyó mucho del tejido empresarial que se había formado en los 70, en los 80. La economía en los 80, en la época de Alfonsín, estaba más cerrada que ahora. Y más del 50% del PBI lo manejaba el Estado. Bueno, los 90 destruyó todo, pero creó un montón de otros nuevos emprendimientos. Yo soy producto de eso. Eh, yo te diría que hoy los chicos de 20 años, no sé si todavía están desencantados. Miran ajá, las noticias y miran lo que está pasando medio como de la tribuna. Los que están desencantados somos nosotros, la generación de 40, 50, 60 años, que dice, ya está, yo ya vi todo, no hay chance de sobrevivir. Quizá los chicos de 30, de 20, no sé si todavía ya bajaron la guardia. Eh, claro, lo que sí está claro que mirando desde lejos todo lo que pasó y ves éxitos como el de Mercado Libre, que también arrancó al mismo tiempo que nosotros, allá por el año, sí, 98 también, lo mismo. Eh, el proyecto de Globant, que los conozco a todos, y yo te diría que ellos sí están un poco desencantados porque ellos saben lo que se podría llegar a hacer y lo bien que le podría llegar a ir al país con proyectos como ese. El tema es que tampoco tenés una clase dirigente política que
que acompaña el éxito del privado para que el privado a su vez se cargue sobre sus espaldas y genere trabajo, genere riqueza. Lo veo complicado. claro. Yo creo que todavía los más jóvenes no son conscientes de lo frustrante que fue la aventura de Argentina. Recién los tipos de 50, 60 años ya están bajando la guardia, están diciendo, no, esto no es para mí. Eh, hay que ver qué Mm. pasa con este experimento del peronismo nuevo. Sí, no sé qué tendría que cambiar. ¿Para vos qué cosa tendría que cambiar? O sea, ¿cuál es el problema principal de Argentina? La clase Yo dirigente, como dijiste recién. A ver, la clase dirigente es un resultado de la gente que los vota. Claro. Mm, El problema que tenemos es cultural. Mientras no exista una sociedad que premie y castigue y que mantenga reglas, siempre vamos a estar yendo y viniendo, yendo y viniendo. mm, El resultado de tener el noveno default es porque evidentemente somos como sociedad un desastre. La mm, clase dirigente es resultado de todos nosotros. claro. Eh, y el hecho de que hayan 200 millones de moratorias, que haya un 50% de la economía que está en negro, evidentemente como sociedad estamos para atrás. Claro. No sé si al final todas las cosas que dicen los libertarios son correctas. Evidentemente por ahí tienen razón. Claro, sí, hay que ver. Eso, hablando de libertarios, hay algunos que trabajaron ahí en Inves Capital, ¿no? Me lo decías antes de empezar a grabar la entrevista. Sí, hubo varios. Éramos una banda de soñadores y sí, por ahí pasó Carlitos Malatón, Mike Bogiano, hubo varios otros, que éramos una banda. Claro. ¿Y cuáles son las cualidades para, o sea, digo, por toda tu experiencia que tiene que reunir que tendría que reunir un empresario para ser bueno? Por ejemplo, ¿el carisma te parece algo importante también? ¿Un condimento que un empresario tiene que tener? No, a ver, cada uno, no hay una regla, no hay una receta. Algunos son carismáticos, otros no son nada carismáticos, otros tienen un liderazgo de una forma, otros, qué sé yo. Tenés ejemplos en todos los libros de los grandes emprendedores. Mm, Dicen que Steve Jobs era un jodido. No tengo idea cómo son todo el resto, pero cada emprendedor, cada empresario tiene su forma de ser. No claro, hay su una forma de receta ser. para hacer. No hay una receta para cierto mercado, no lo veo así. Claro, hay que hacerse el camino al andar. También te quería preguntar, estoy mirando en la conexión de internet porque por momentos me da la impresión de que se corta. Em, quería que hablemos un poquito de Ángel Estrada porque hace 20 años que estás como vicepresidente y esa es una empresa que cotizó en bolsa durante muchos años y después decidieron Sí. deslistarla. Quería que me cuentes ese proceso, cómo fue, porque debe ser complicado, ¿no? O sea, tanto salir a bolsa como deslistarse, o no es muy complicado el hecho de deslistar una empresa de la bolsa. ¿Cómo lo vivieron? Eh, a ver, cuando mi padre, junto con otros socios, compra una parte de Estrada, lo hace al mismo tiempo que él había invertido en otros proyectos y demás. Estrada es uno de los que quedó. Eh, y después, allá por el año 2002, en la crisis de la deuda, él y otros amigos la salvaron de la quiebra. Básicamente pusieron garantías y dinero fresco para poder salvarla de vuelta. Porque originalmente la primera inversión que hace mi padre en Estrada es en el año 91, 90, por ahí. Eh, y ya estaba listada. Ahora, si me preguntás, ¿era útil?
o servía para algo estar listado, en ciertas épocas sí, Mm, en otras no. Ya cuando en el año, creo que fue 2011, 2012, se emiten ciertas reglamentaciones y hay una nueva forma de que indirectamente la CNB pueda venir a controlarte. sí, eh, y además el mercado de capitales en ese momento no estaba pasando por el mejor momento. Como era un porcentaje ínfimo el que flotaba en la bolsa, era realmente ridículo quedarse cotizando las acciones. mm, Eh, y se decidió salir porque no tenía ningún sentido y porque el float que mm, tenía era mínimo, y realmente la carga administrativa que le significa a una claro, pyme estar cotizando sus títulos accionarios en la bolsa era ridículo. Así que claro, lo hice porque sencillamente no tenía ningún sentido. claro. Eh, Igual Estrada sigue cotizando, no, emite deuda todo el tiempo con ONs, ¿no? ONs de pymes. Claro, obligaciones negociables, claro. Y te quería Correcto. preguntar por cómo estabas viendo el mercado de capitales, porque obviamente que tenés la visión de que el mercado de capitales sirve para financiar el desarrollo del país a largo plazo. ¿Cómo ves al mercado hoy en día, al argentino, de capitales, mercado de capitales argentino? Creo que no hay un mercado de capitales argentino. No existe. Directamente no hay, claro. No, porque, a ver, creo que el intento de experimento de salvar lo que quedaba del capitalismo con la presidencia de los chicos de Cambiemos o Juntos por el Cambio, salió mal y Mm, lamentablemente creo que fue la última oportunidad que tenía el país. Eh, Desaprovechada. Hoy no hay, porque sencillamente, si vos tenés que los argentinos tienen 200.000, 300.000 millones de dólares ahorrados o bajo el colchón o en cuentas afuera, no estamos creyendo en nosotros mismos. Por lo tanto, claro. estamos Mm, financiando al gobierno americano, al consumidor americano o al europeo. mm, Eh, Hay un PBI ahorrado afuera del país y eso no es más sino a volver. Hubo un intento de tratar de volverlo o traerlo de vuelta, con el blanqueo, que fue un éxito total, sí, no tanto porque se quería blanquear en Argentina, sino porque el mundo te empujaba a que te ordenes, porque mm, en ese momento los bancos te invitaban a que gentilmente le demuestres si vos estabas pagando impuestos sobre esos ahorros que tenías o en Suiza o en donde sea. sí, Entonces no fue solamente el éxito, si querés, la idea de éxito que podía vender el anterior gobierno, sino que también fue porque el mundo te empujaba a que te ordenes y pagues impuestos sobre lo que vos tenías en otros países. claro. Eh, ese, esa idea que hoy todavía prevalece, me parece que ya no va a servir más para que ese ahorro vuelva a la economía. Así que yo no creo que tengamos un mercado de capitales desarrollado. Además, no te incentivan a ahorrar en Argentina, porque si vos ahorrás y te inventan nuevos impuestos, ¿para qué vas a ahorrar? Entonces la gente lo consume todo y lo que ahorra lo esconde, Sí, es un por gran miedo. problema para el país. ¿O sí? Claro. Y vos, sin embargo, seguís siendo un inversor de capital riesgo, ¿o no? A través de la empresa. Sí, pero bueno, a ver, invertir en capital de riesgo no tiene nada que ver con invertir a largo plazo, Claro. o ahorrar. Eh, a ver, a veces cuando uno invierte uno y saca 1.000, no tiene nada que ver ahí ni las reglas de juego ni nada. Lo que tiene que ver es la capacidad de convertir una idea con un grupo de gente en algo
que cambie un paradigma, que se cree riqueza. Eh, mm, Me parece que no pasa por ahí. Pasa mm, más por uno, cómo es uno. claro, Yo tengo en mi gen tratar de apostar a cosas, que cambien paradigmas. Este, es distinto. claro. Y en este momento, ¿qué iniciativas te parecen las que más te llaman la atención? ¿O sectores Y, de la economía? a ver, eh, yo igual me estoy retirando lentamente. ¿Por qué? Porque los golpes de la Mm, vida te van bajando la guardia. Eh, sí. Llega un punto que ya no tenés más energía para seguir perdiendo o arriesgando. Mm, Eh, Hoy te diría que Argentina siempre va a tener una ventaja comparativa a largo plazo en la producción de alimentos, en toda la tecnología alrededor de la producción de alimentos, mm, porque básicamente eh, lo hacemos bien y además hay una ventaja comparativa natural. Ahora, la combinación de la tecnología con la ventaja comparativa de producción de alimentos va a ser un futuro, nos va a traer oportunidades. Ahora, ¿cuántas oportunidades se van a crear? No lo sé, porque va a depender de la regla de juego, la estabilidad, qué ocurra con este gobierno. Pero mirando hacia 20 años para adelante, 10 años para adelante, creo que ahí Argentina tiene un rol importante para jugar. Por supuesto que las energías renovables siempre son una oportunidad, y por supuesto a la minería también, pero bueno, va a depender un montón de qué es lo que hace el gobierno para incentivar o tratar de reencauzar todo eso que quedó en el camino, ¿no? claro. Vos sabés que cuando buscaba información para hacer esta entrevista, supe, por ejemplo, que participaste en un almuerzo con Francis Fukuyama. Entonces, se me ocurre que debes haber conocido a personalidades de ese tipo y quisiera que me cuentes, si sos de conocer gente así, o si tuviste la posibilidad de conocer una persona que te haya impactado, una anécdota que recuerdes con alguna personalidad de ese estilo, ¿no? No, te diría, no recuerdo ninguna puntual, es simplemente una construcción de cuando vos te sentás con gente interesante, que te da Sí, vuelta la cabeza y que todos los días te agrega granitos de grano, granitos de esperanza es una construcción a lo largo de varios años y conocer gente que es brillante. Eh, Lamentablemente, cada vez que te encontrás con gente así, te viene de vuelta y decís, qué mala suerte que tenemos de estar en Argentina. claro, como Porque que te recuerda. y te recuerda de que las oportunidades que ya se fueron. Mm, Es muy frustrante ver todo lo que se puede hacer y cuán rápido lo destruimos y no logramos hacer absolutamente nada para el bien común. Es claro, lamentable. sí. Es que lo que pasa es que todavía hay gente que eh, no cree, no cree en la iniciativa privada. Cree que el privado no reparte bien. No lo sé. Realmente. Hay un mito muy grande acá en Argentina, sí. Y sí, y además es insólito porque cómo puede ser que ya la historia habla y nos dice exactamente qué fracasó y qué funcionó. Y insistimos en ir por el camino que fracasó. Y dale que va. Entonces, Claro. por supuesto, hoy está de moda el ejemplo de Venezuela, pero antes estaba el ejemplo de la Unión Soviética cuando se derrumbó. Pero bueno, Mm, evidentemente los muchachos no están leyendo la historia como corresponde, o la quieren claro, leer buscándole la vuelta por otro lado. claro. Entonces Entonces, vos, cuando te sí, juntás con decime. toda esta gente, lo que en el fondo, el sinsabor que tenés es qué lástima que no podemos hacer todo esto que nos crearía una riqueza y daría un montón de frutos a un montón de gente. No puede ser que un país tenga como este tenga
una pobreza estructural del 30% que ahora va a terminar siendo el 50%. Sí. Y eso no ¿Cómo se desaprovecha el talento? ¿Y eso qué? Perdón, no te escuché. que eso no fue la pandemia, eso fue una construcción a Mm, lo largo de los últimos 40, 50 años. claro, sí, es muy lamentable. O sea que O vos, sin, mira, vos a largo plazo a ver a ver si yo te entendí bien lo que dijiste. A largo plazo, ahora se te escucha muy frustrado, es mi impresión al hacerte la entrevista, pero vos ves a largo plazo a la Argentina ocupando un rol importante, dijiste, de alimentación y tecnología, ¿puede ser que dijiste? así es, Mm. Por eso mismo te así es. definís como productor ganadero también. En tu Twitter, digo, uno de los puntos que decís es que sos productor Ah, ganadero. no, bueno, eso es porque eso fue una pasión que vino después. Cuando uno invierte y le va bien y mal, con tantos emprendimientos y tantas cosas locas, después terminás diciendo, bueno, vamos a lo básico. Compremos Mm. tierra y produzcamos un poco de, Volver a las eh, raíces. volver a las raíces, sí. Me divierte, lo hago con todo placer. Y hace poco viajé por China con un grupo de gente que entiende mucho de la industria de la carne y vi que evidentemente hay ventajas comparativas, hay oportunidades. Eso fue en el 2017, 18. eh, y lo hago porque me divierte. Mm, Ahora, sí, evidentemente Argentina tiene un rol y va a tener un rol muy importante. Ahora, ¿cómo aprovechamos eso? Y de vuelta, va a depender, mm, porque el mundo no va a venir a comprar alimentos a Argentina porque nosotros somos buenos. No, tenemos que nosotros salir a vender. Y para vender tenés que vender previsibilidad, calidad, financiación. Y digamos que a veces se complica. claro. ¿Y para vos qué es el dinero exactamente? Una herramienta para, lamentablemente debería ser una herramienta para darle dignidad a la gente, que sirva para crear trabajo, para dar felicidad. Eh, Argentina no tiene dinero porque no tiene moneda, porque supimos destruirla como corresponde. Mm, Entonces tenemos que andar prestando o tomando prestado el dinero de otros países y es medio complicado hacerlo. Eh, no, la verdad que el dinero debería ser eso, pero no es acá. Este, no es eso, lamentablemente. mm. Y ya para ir cerrando la entrevista, de cuáles proyectos, digamos, que financiaste te sentís más orgulloso? Me nombraste a Globant. No, a ver, Globant fui uno de muchos Sí, uno de que, muchos. que apostó al principio y hubo otros, Technicis, Ah, que sí, me también nombraste. es una empresita muy bien administrada, tiene un éxito rotundo ahora en el mundo de digitalización de los bancos. Eh, yo creo que en definitiva no hay ninguna puntualmente que me deje. Todas fueron parte de una carrera loca de crear felicidad, de frustrar, de también dar frustraciones. No, no hay ninguna puntual. Son todas Mm, una suma de pequeñas experiencias. claro. Sí, se ve que sos muy apasionado, ¿no? Por lo que haces. Eh, Me refiero a sí, que te involucras bien en... sí, soy bastante loco en ese sentido. Si no me gusta la idea y no me enamoro de esa idea, no la puedo acompañar. Eh, por supuesto, a veces eso no ayuda, porque básicamente cuando vos
apoyás un emprendimiento, no deberías apasionarte tanto, porque ahí confundís. Y en el fondo lo que estás haciendo es tratando de invertir fríamente, haciendo cálculos. Y eso, digamos, es medio difícil. Claro, como la inversión en la bolsa, justamente una de las preguntas que te iba a hacer es cuál creías que era el error más común que cometen los inversores. Generalmente uno termina invirtiendo porque seguís tus creencias o querés creer algo y entonces Mm, terminás invirtiendo en eso que querés creer. Y eso es un enorme mm, error. Es un enorme error. Pero bueno, para eso están todos los expertos que nos enseñan claro, todos los días. sí hay que ser como más frío de cabeza, ¿no? Dicen. Sí, Dejar a un lado sí, las emociones, siempre se a habla. veces es aburrido y bueno, a mí se me Claro, complica. Por eso, en definitiva, para eso tenés que dárselo a alguien que te lleve de la mano y que te diga qué hacer y qué no hacer. Y claro. con Y por último, sí, una parte que vos administrás, decís, bueno, ahora yo con esto que es mío lo hago lo que quiero. claro. Así Y es. por último, y por último te quiero preguntar, porque me dijiste que ya estabas como construyendo tu retiro. Sin embargo, porque me doy cuenta que sos muy apasionado por las cosas que haces, ¿cómo te imaginas ese momento? Yo creo que nunca voy a terminar retirando. Ah, eso me Siempre, imaginaba, por eso mismo te lo pregunté. no, lo que uno hace es baja las revoluciones para no terminar fundido y volado por los aires. No, nunca te retirás. Siempre estás apostando en cosas nuevas y siempre estás en... Es imposible eh, retirarse, a pesar de estar viviendo en Argentina, que es una enorme frustración para un montón de gente. Claro. Este, sí. No, nunca me voy a retirar. Bueno, bueno, Como dijo Federico, un muchas amigo gracias. mío, Sí, voy a a ver morir cómo. con las botas puestas. Claro. Sí, aparte para terminar la entrevista con un mensaje esperanzador. Igual fueron esperanzadoras muchas cosas que dijiste con respecto a las nuevas generaciones, ¿no? Sí, hay que darle lugar a ellos a ver qué, Que porque ellos experimenten, ¿no? imagínate que si nosotros cuando teníamos 30 años, todavía la internet andaba a 2 por hora, esto que estamos haciendo de hablar por internet era una cosa imposible. Impensado, Eh, sí. claro. Eh, Así que no me quiero imaginar si en 20, 30 años cambió el mundo como cambió, no me quiero imaginar qué va a pasar con los próximos 20 años. Así que seguramente que ellos van a estar más capacitados de entender lo que viene y cómo amoldarse a los cambios que van a venir. Claro, seguro. Bueno, Federico, muchas gracias. Por favor.